Muy buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez y en todos los días lunes, aproximadamente a esta hora, 5 de la tarde, transmite este programa Memorias de Aragua. Este es un programa que transmitimos por Facebook, por mi perfil, por el grupo Memorias de Aragua. Después también lo transmitimos por Instagram y finalmente en YouTube. El objetivo del programa es resaltar nuestros valores aragüeños, identificarnos con nuestro Estado. Ese ha sido lo que ha orientado nuestra acción en estos programas. El tema que hemos escogido para hoy es el de Francisco Linares Alcántara, hijo, el hijo del que fuese presidente de la República. No confundirlo, obviamente. Los historiadores han sido un poco mezquinos con Linares Alcántara, hijo, porque prácticamente lo han obviado. Ellos tienen mucha simpatía, digo, algunos historiadores, por Juan Vicente Gómez, todo en Aragua, porque ustedes saben que Gómez pues, fue muy influyente en el estado de Aragua. He colocado información previa que creo bien interesante en mi perfil y también en Memorias de Aragua y en Instagram, para que la gente vaya conociendo quién es Francisco Linares Alcántara, hijo, que lo llamaban Panchito, para diferenciarlo del viejo, que lo llamaban Pancho. Yo soy positivista, a mí no me gusta hablar mal de las personas, y menos de Linares Alcántara, hijo, porque él era hermano de mi abuelo, de José Ángel Rodríguez. José Ángel Rodríguez era hijo natural de Linares Alcántara, el padre, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre debo hablar en positivo porque creo que debemos construir, no destruir, ¿no? Quiero, antes de iniciar el programa, darle las gracias a las múltiples personas que me felicitaron el día de ayer, que arribé a un nuevo cumpleaños, y bueno, gracias a Dios compartí con todos ustedes, pues a través pues, de estas vías virtuales, ¿no? Bueno, Francisco Linares Alcántara, hijo, tuvo una trayectoria excepcional. Debo decirle, hay mucha bibliografía al respecto. Yo le voy a mostrar aquí esta, que es el libro Apuntes. Se ve al revés, obviamente, pero esto es escrito por Linares Alcántara, hijo, sobre su vida, sobre su estadía en Aragua y en algunas batallas. Claro, esto es parte, ¿no? Yo, como había sido tan ignorado Linares Alcántara, hijo, entonces, bueno, yo me di a la tarea de convertirme prácticamente en su biógrafo, ¿no? Escribió ese libro que se llama Oposición al Régimen, que se lo recomiendo. Edité las cartas de joven Panchito cuando viajó a Nueva York y se comunicaba con su madre. Un saludo a María Eugenia, que nos está sintonizando. Creo que María Eugenia está por allá en las Islas Canarias. Un abrazo, querida prima. Bueno, edité las cartas de Panchito. Transcribí el libro Apunte que ustedes acaban de ver. Escribí un libro que se llama Intimidades de Linares Alcántara, hijo, donde hablo de las cosas ya muy privadas de él, de sus novias y sus estadías aquí en Aragua y en el país. Publiqué un libro llamado Moniciones al Viento de Nerio Manuel López. Nerio Manuel habla justamente de la gestión de Linares Alcántara como gobernador de Aragua en el último periodo. Publiqué una entrevista que hiciese la periodista Ana Mercedes Pérez a Linares Alcántara ya en los últimos días de su vida. Bueno, y otras cosas más que podrán conseguir en mi blog, que es Néstor Germán Rodríguez Libros.blogspot.com. Néstor Germán Rodríguez Libros.blogspot.com. Allí hay una buena información sobre Linares Alcántara y otras cosas que yo he un saludo para Carolina Cerró y para Teresa Alcalá, Pasos de Mata, que nos están sintonizando por Facebook. Bueno, trataré de hacer un bosquejo de Linares Alcántara, hijo. Él nació en Caracas el 9 de junio de 1876. Sus padres son Francisco Linares Alcántara y Belén Esteves, una excepcional mujer que influyó muchísimo en la vida de Linares Alcántara, hijo, y no solamente en el hijo, sino en el padre, anteriormente y después en Venezuela, porque esa mujer prácticamente era el centro de convivencia de todos los que el poder venezolano. Bueno, sus padrinos de Linares Alcántara, hijo, fueron Antonio Guzmán Blanco y su esposa doña Teresa Ibarra, que estaba bien apadrinado, obviamente. Su educación la recibe en Caracas, en escuelitas muy famosas y de profesores muy eminentes, como por ejemplo Adolfo Friedenberg, que está en el Colegio Venezuela. Estuvo también en el Colegio Franco Inglés, también estuvo en el Colegio Santa María de Agustín Aveledo, en el Colegio La Verdad de Pedro Manrique. Bueno, él tuvo una buena educación cuando muchachito.
Y recordamos que su papá se había muerto cuando él apenas tenía 2 añitos. Muere su papá, que usted sabe que muere envenenado, según la historia que cuenta el mismo hijo. Él era hijo de Belén Esteves, el único varón, porque habían 5 mujeres que nacieron antes que él, porque fue el último que nació de ese matrimonio, ¿no? Bueno, doña Belén era una mujer de cartas tomar y tenía planes con su hijo. Ella quería que él llegara también a presidente de la República. Esa es la gran verdad, vamos a estar claros. El objetivo era formarlo y por eso lo manda a Nueva York cuando tenía 15 años para que estudiara en la mejor academia militar del mundo, que es la de West Point. Y justamente ese era el objetivo. Y bueno, Panchito se vio obligado a aprender inglés. Él después fue un políglota porque sabía hablar 4 idiomas. No un hombre cualquiera, un hombre bien culto y preparado. Bueno, después de los trámites de rigor, el Congreso de los Estados Unidos aprueba su ingreso en West Point. Desde luego tenía el hándicap de que era hijo de un presidente que estaba apoyado por el Congreso de Venezuela y por el presidente en aquel momento. Y bueno, y él se gradúa con honores en mención artillería en West Point. Allí hace una carrera excepcional. Bueno, regresa a Venezuela, el presidente Ignacio Andrade lo nombra jefe del Cuerpo Auxiliar de Artillería de la Guardia de Honor, cumple otras misiones, participa en batallas como la batalla de Tocuyito, se incorpora, como que en la batalla de Tocuyito Cipriano Castro somete al presidente Andrade y entonces prácticamente Cipriano se convierte en el presidente de la República. De hecho, pues, entonces Alcántara se ve obligado y obviamente a participar en el ejército de Cipriano Castro. Pero eso no fue así porque él quería, no, era una amistad enorme entre doña Belén Esteves, la mamá de Panchito Alcántara y Cipriano, porque cuando Cipriano estaba de diputado en Caracas, recordemos esto, entonces Cipriano vivía en un hospedaje y doña Belén le dice, mira Cipriano, vente a vivir en mi casa, porque ella era dueña de una casa que era una manzana completa. Y viene Cipriano y vive allí junto a Belén Esteves. Y entonces, bueno, después Cipriano en la presidencia, obviamente, era muy amigo de doña Belén y nombra a Linares Alcántara, hijo, lo nombra jefe del Estado Mayor de Caracas. Y lo nombra también presidente provisional del Estado Aragua. Tenía apenas 24 años. Y esta era la sede en La Victoria. Y después es confirmado como presidente estadal en 1901. Estamos hablando del principio del siglo pasado. Y él participa en otra batalla, sobre todo en la batalla de La Victoria. No la batalla de la juventud, que todos conocemos, como Cepelín Rivas, no. Esta fue una batalla donde él incluso es herido. Una batalla larguísima que duró 21 días y que junto con Castro y Gómez entonces estaban supervisando el combate desde un sitio estratégico y bueno, vieron lo que la crueldad de aquella batalla. Y bueno, gracias a Dios salieron vencedores. Luego él participa con Juan Vicente Gómez en la batalla del Guapo, recibe la condecoración más importante que había en Venezuela, que es la Orden del Libertador. Fue uno de los fundadores de la Academia Militar de Venezuela. Expone, cuando él ya estaba en el Estado de Aragua, él expone ante el Consejo Municipal de La Victoria que él quiere ser aragüeño, porque la Constitución del Estado de Aragua así lo establecía, que pudiera solicitar, como él tenía, diríamos, la evidencia que era el hijo de Linares Alcántara, el presidente que había nacido en Turmero, entonces indiscutiblemente eso hizo factible que Linares Alcántara hijo fuera admitido como aragüeño prácticamente por adopción, porque así lo establecía la Constitución. Bueno, él construye el Palacio Castro, que hoy en día es la sede de la alcaldía en La Victoria, igualmente la Plaza Castro, siempre en alabanza a Cipriano, que era el presidente de la República. Bueno, la Asamblea Legislativa le otorga la medalla de honor en aquel entonces. Es reelecto, en 1904 es reelecto por unanimidad, por aclamación. Eran esas elecciones que eran de segundo o tercer grado. Bueno, pero es electo como gobernador del Estado de Aragua, presidente del Estado de Aragua. En su mandato se crea el himno del Estado de Aragua, que aún está vigente. Y bueno, hizo muchas obras, que
Por ejemplo, aquí en Turmero, lo que llaman el mercado municipal de Turmero, que está frente a la plaza, eso lo construyeron durante el mandato de Linares Alcántara Hijo. Él crea también el municipio Castro, que en aquel entonces se llamó a lo que hoy en día Michelena, en las Tejerías. Bueno, y él promueve algo muy importante, que es lo que llamaron la aclamación. Yo estoy haciendo un paseo rasante, todo esto es toda una historia. Entonces, la aclamación era porque Castro, que era un tipo muy tranquilo, le gustaban otras cosas, intenté enfermo también, dejaba encargado de la presidencia a su vicepresidente, que era Juan Vicente Gómez. Y esto no era muy bien visto por los alcantaristas, porque hasta eso tenía él, un grupo que lo llamaban los alcantaristas. Entonces, Alcántara se convierte en un líder nacional, promueve aquello de la aclamación en la victoria, y Cipriano accede a restituirse en el poder. Claro, las diferencias con Gómez ya venían. Después lo culpan a él de una conjura con Gómez, pero ya sabemos que había una amistad por encima de todo eso. Sin embargo, eso da resultado, porque Juan Vicente logra que lo saquen de Aragua y lo manden para el estado de Bolívar. Pero bueno, peor fue el remedio que la enfermedad, porque allá recibe muchas adhesiones Panchito Alcántara. Y bueno, Gómez se encarga de la presidencia, lógicamente, porque Castro se fue y no volvió, como dice el dicho. Pero entonces Gómez sabe que para gobernar el país necesitaba a Alcántara, porque Alcántara tenía mucha influencia, ¿no? Un saludo para José Cheo Díaz, que nos está sintonizando. Un abrazo, hermano, aquí cumpliendo mi misión. Usted también cumple la suya muy bien por lo demás. Bueno, entonces, Juan Vicente Gómez nombra a Linares Alcántara Hijo, lo nombra ministro de Relaciones Interiores, bueno, el ministro jefe del gabinete, prácticamente le entrega el gobierno. Usted sabe que Gómez le decía a todos ellos: ocúpese usted del gobierno, que yo me ocupo de mi ganado. Eso sí, no se metan con eso. Y él estaba aquí en Maracay, como todos sabemos, ellos estaban en Caracas. Entonces, Alcántara, bueno, siendo ministro, hace todo lo que hizo para que este gobierno saliera adelante. Pero la diferencia continuaba, y Gómez se erige como presidente prácticamente, que ya todos sabemos, duró 29 años en el poder. Entonces, Panchito Alcántara parece que había llegado a un acuerdo por debajo de cuerda con Gómez para que gobernara Gómez un periodo, después gobernara Alcántara. Bueno, pues eso no fue así. Bueno, como tal que pasan los años, las diferencias continúan, muere la mamá de Panchito Alcántara en 1912. Había una persona muy clave en todo esto, que se llama Román Delgado Chalbot, que eran socios, aparte de eso eran socios. Entonces, Delgado Chalbot, bueno, es puesto preso por Gómez, lo manda a la rotunda. Y Regina Gómez, la hermana de Juan Vicente, que era la novia de Francisco Linares Alcántara Hijo, le recomienda irse del país. Llámate a Juan Vicente, llámate a mi hermano. Y Panchito llama a Juan Vicente Gómez por teléfono en aquel entonces, y entonces Gómez le dice: los mangos están bajitos y están cayendo. Bueno, eso bastó y sobró para que Panchito Alcántara, bueno, esa misma noche prácticamente agarrara una embarcación y se fuera exiliado voluntariamente hacia Curazao. Allá sacó un edicto que lo repartieron en aquel entonces, y ese hombre estuvo 23 años fuera del país, como muchos exiliados en estos momentos por otras razones, y se fue. Y ahí, bueno, tuvo que hacer tripas corazones para sobrevivir y para mantenerse. Luego después hacen una cuestión, pero yo calculo que digo memorable, porque hacen una invasión a Venezuela. Tanto Delgado Chalbot como Alcántara se ponen de acuerdo en Europa y reúnen una cantidad de personajes importantes y alquilan un barco que llamaban el Falque. Toda esa historia yo te la coloqué en mi perfil en Facebook. Bueno, y eso es historia, pues. Y ellos con el Falque llegan a Venezuela y invaden por Cumaná. Venían gente que también estaba en Venezuela, que se sumaron, Aristigueta y todos los demás, y entonces bajan y a luchar, pero Gómez estaba muy bien informado porque tenía una red de espionaje muy, muy buena, y los esperan prácticamente. Ahí muere Delgado Chalbot en ese combate. Panchito Alcántara logra huir a las montañas porque el Falque
por una decisión que no fue muy acertada, lo dejó en tierra y zarpó. Entonces Alcántara y otros más se tuvieron que pasar en este caso 4 meses huyendo y perseguidos por Juan Vicente Gómez en esas montañas de Cumaná, hasta que un buen día recibe auxilio y llegan a Trinidad y esas islas por allí. Bueno, un saludo para Marisela Berti, que nos está sintonizando. Gracias, mi querida amiga. Bueno, con tal que todas esas cosas pasan con el Falke y esta invasión que no fue la mejor. Y Panchito regresa a Venezuela, ¿ustedes saben cuándo? Cuando se muere Gómez. Entonces, aquí lo recibe muy bien López Contreras, lo nombra gobernador en Miranda, después lo nombra gobernador en el estado de Aragua por quinta vez nombrado gobernador de Aragua. Su esposa era su sobrina, María Puro Alcántara, que estuvo aquí en Turmero cuando se cumplió un centenario de su nacimiento. La señora vino junto con un familiar. La hija de él se llama Beatriz Alcántara, que está en Europa. Él fue ministro también en el Perú. Lamentablemente muere, pues ya anciano, muere el 28 de abril de 1958. Y ese es un hombre que, a mi juicio, la historia tiene que reivindicarlo, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, porque Francisco Linares Alcántara, hijo, fue un aragüeño de corazón. Muchas gracias, hasta la próxima semana, un abrazo para todos y nos seguiremos viendo Dios mediante. Hasta luego.